Aunque sea brevemente, vamos a poner los datos principales que caracterizan a cada una de estas mártires gloriosas de la Orden de la Inmaculada Concepción. La Reverenda Madre María Isabel del Carmen Lacaba Andía nació el 3 de noviembre de 1822 en Borja, Zaragoza. Entró a los 20 años en el monasterio, el 4 de noviembre de 1902. A los 3 meses, como entonces era costumbre, tomó el santo hábito en febrero de 1903 y profesó solemnemente el 10 de marzo de 1907. Ejerció varios cargos gradualmente en la comunidad, demostrando siempre el celo por la gloria de Dios y provecho de las monjas. Se distinguió de modo especial en el de maestra de novicias. Era extremadamente rigurosa con el silencio, pues estaba perfectamente convencida de que callar con las criaturas era dar lugar a la conversación con Dios. Para acostumbrar a las monjas a la práctica de la humildad, ella la practicaba primeramente, tomando para sí los trabajos más humildes y menos limpios del monasterio. Quería a las monjas sobre todo piadosas y además de acompañarlas en el recorrido del Vía Crucis y oficio de la Santísima Virgen, les inculcaba mucho las visitas al Santísimo Sacramento. Siendo abadesa, continuó su vida de sencillez y humildad, preocupándose de la santificación de las súbditas que acudían a ella como a una madre, y esto era para todas. En una ocasión fue a su celda una religiosa y la encontró de rodillas delante del crucifijo. Con sencillez le preguntó qué hacía en aquel momento y respondió que tenía que hacer una corrección y estaba pidiendo a Jesús que le iluminase para hacerla bien y produjera efecto. Con las enfermas era sobre todo delicada, cuidando que nada les faltase, tanto en lo material como en lo espiritual. Pasaba largo tiempo con ellas animándoles a llevar la cruz. Exhortaba a las enfermeras que tomasen bien en serio el importante cargo que se les había confiado y si era preciso se les liberara de todas otras ocupaciones que les pudieran impedir el cuidado especial que necesitan las enfermas. Igualmente se preocupaba de que fuesen bien atendidos los pobres que acudían al monasterio. Así como Santa Beatriz, su caridad se extendía también a las iglesias pobres. Junto con las monjas menos ocupadas de la comunidad, era la primera en la confección de ornamentos corporales, purificadores y otras prendas de altar para las iglesias pobres y las misiones, y cuando le era posible también donativos. Así era el alma de la Madre Isabel, bien preparada estaba para recibir la corona del martirio. Madre María Petra Pilar de los Desamparados, natural de Pamplona, nació el 29 de abril de 1863, ingresó y tomó el hábito de concepcionista en el monasterio de San José de Madrid el 28 de noviembre de 1887, hizo la profesión solemne el 29 de noviembre de 1888. Cuando estalló la revolución en 1936, ejercía el cargo de vicaria de la comunidad. Era muy sencilla como una niña, y a pesar de eso sentían cuantos la trataban un respeto y cariño como de persona mayor, por el buen ejemplo que se respiraba a su lado y por la bondad de su corazón. Esto lo testificaban principalmente las personas que le trataban en la época en que tenía el colegio de niñas, y muchas recuerdan con cariño su delicadeza en el trato y la educación recibida de la Madre Pilar. Fue siempre ejemplar y sencilla en el trato. Nunca se le vio enfadada o alterada, y aunque tenía alma de niña, su edad infundía respeto. Todas porfiaban en prestarle algún servicio como barrerle la celda o cualquier otra cosa, pues daba gusto ver cómo lo agradecía. Se preocupaba mucho de las más jóvenes, hasta el punto de no cuidar de las propias necesidades a favor de ellas. En el trato con las monjas nunca se notó nada desedificante. Era querida de todas y a todas amaba por igual,
Tenía el don de resaltar las obras de cada una y lo hacía de 1000 modos, en vista de un trabajo o labor, el canto, la lectura, etc. Con las enfermas era extremadamente amable y cariñosa, estando con ellas sus poquitos ratos libres y animándolas a llevar con amor la cruz de la enfermedad como seguro camino para llegar al cielo. Tenía un sentido agudo de la pobreza. En la vida de piedad era muy fervorosa y le gustaba mucho conversar sobre cosas espirituales en los recreos. Era devotísima de nuestra Madre Santa Beatriz. Y no digamos de su amor a la Inmaculada, que era tiernísimo, y a San José por ser el esposo de la Santísima Virgen y titular de su convento, y a San Francisco, porque nuestra Madre lo celebraba desde su aparición en el camino de Tordesillas a Toledo. Visitaba con mucha frecuencia a Jesús en el sagrario, pasándose en su compañía mucho tiempo, principalmente en las horas de recogimiento. Cuando la borrasca de la persecución se desató sobre España, fue ejemplar su conducta con las familias que le hospedaron. La última vez que la vimos en la casa de donde la sacaron para la muerte, nos demostró el deseo que tenía de volver al convento para entregarse más de lleno a la santidad. Estaba madura para hacer comida, y creemos que una sonrisa sería el último gesto de la que con todas siempre quiso ser amable. Sin duda pensamos que también su sonrisa acogería a todos, incluso cuando le apuntaban con el fusil en el pecho. Sor María de la Asunción. Antes de entrar en la orden se llamaba Eustaquia Monedero. Nació en Anaya, Segovia, el 20 de agosto de 1864. Entró en el monasterio de San José de las Concepcionistas en Madrid el 28 de febrero de 1889, profesando solemnemente el 3 de mayo de 1893. Ya antes de ingresar había estado 4 años enferma. Sufría de un reumatismo generalizado. Durante los 8 años en que fue asistida como enfermera por una hermana, ella tuvo la ocasión de admirar sus muchas virtudes, en muchas ocasiones heroicas. Tenía un aspecto de alma que sufre mucho, pero con gran paz, sin exhalar una queja. Cuando no podía más, a causa de los muchos dolores que tenía, se le escapaba alguna queja o impaciencia. Inmediatamente ella se vencía y lo ofrecía todo a Jesús. Uno de sus mayores sufrimientos era el de dar trabajo a las monjas. Comulgaba 2 veces por semana y en los días de fiesta, pero ella, por no dar trabajo a las enfermeras y sacristanas en preparar las cosas, se arrastraba con gran sacrificio hasta la capilla para comulgar allí. Conocían todas cuánto le costaba esto por las lágrimas silenciosas que le corrían por las mejillas, y tampoco podían ayudarla en gran cosa por los muchos dolores que sentía con solo tocarla. Así, solita, prefería arrastrarse en busca de nuestro Señor. Su agradecimiento se manifestaba con un continuo «Dios se lo pague», lleno de afecto, como una súplica por la santificación de sus hermanas. Conforme constante, pasaba casi todo el día en oración y por eso su conversación era muy parca y giraba siempre en torno a Dios y a las cosas de la eternidad. Se la sorprendía muchas veces suspirando por la patria celestial y por Jesús, a quien ardientemente amaba. Las cosas de la tierra ya no le atraían y por eso su carácter transpiraba afabilidad y serenidad en medio del mismo sufrimiento. La comunidad tenía la bella costumbre de ir todos los domingos un rato a visitar a la enferma. Así pasaban momentos muy agradables que arrancaban del alma de la enferma las más conmovedoras palabras de agradecimiento. Nunca permitió que le sirvieran alimentos diferentes de los que tomaba la comunidad, y en las fiestas, cuando se le ponía algo extraordinario, se lo daba a las enfermeras como recompensa a su trabajo, y les decía que ella no necesitaba de más alimento. En las salidas del convento desde la República proclamada el 14 de abril de 1931, las salidas penosas que les imponían grandes renuncias,
Incluso de lo más indispensable, ella se conformaba con todo sin quejarse, dando un ejemplo heroico, de modo particular a las más jóvenes, soportando además de la persecución la parálisis que le oprimía. Era la religiosa de la que hemos referido, a la cual los milicianos querían echar rodando escaleras abajo, pues no podía moverse por sí sola. Gracias al portero que se opuso, fue posible evitar que lo hicieran, y así fue tratada en sus últimas horas. También Sor María Asunción estaba madura para el martirio. Es admirable cómo Dios prepara silenciosamente a cada alma para su futura misión. Repasando la historia del sufrimiento, realmente se transforma en una misión, y para todas las misiones se exige preparación. Sor María del Santísimo Sacramento. Manuela Prensa Cano, así se llamaba en el siglo. Nació el 25 de abril de 1888. Ingresó en el monasterio el 5 de abril de 1905, emitiendo los votos solemnes en diciembre de 1909. En 1931 fue elegida para maestra de novicias, cargo que desempeñó con mucho acierto y virtud. En aquella época era la monja más formada de la comunidad, tanto intelectualmente como en los trabajos manuales, pintura, fabricación de flores, etc. Entendía bien las exigencias de la Iglesia de que las aspirantes sean bien formadas. Tenía un carácter sin hacer alarde de su saber. Les instruía y enseñaba a todas las monjas con tanta llaneza que tenían confianza para contar con ella a todas horas. Así procedía con todas, no solo con las novicias. La virtud de dar gusto a todas era natural en ella, procurando siempre ensalzar las actitudes de las más jóvenes. Una de las virtudes que más resplandecía en ella era la exactitud en realizar las cosas. Se preocupaba de los menores detalles, de ahí que en los ensayos de la música y canto repetía y volvía a repetir para que saliesen bien. Si acaso en el coro, a pesar de tanto esfuerzo, la ejecución no salía bien, era incansable en mejorar y no cesaba de estimular para que al día siguiente todo saliese mejor, siempre más, con una admirable caridad, estando perfectamente convencida de que el Señor muchas veces permite la humillación para nuestra santificación. Gustaba en decirles a las monjas que la educación tiene un nombre: paciencia. Por eso en este particular era de una paciencia proverbial. Se esforzaba en enseñar a todas cuanto ella sabía, pues las quería muy instruidas. Cuando en ocasiones, como la referida, había de ensayar algo, ella era la primera en colaborar, fomentando la unión fraterna, haciendo que las que habían de representar algún papel se compenetrasen bien en sus papeles, y de todo sacasen consecuencias prácticas para la caridad y fomento de la santa alegría. Una de las constantes de su vida fue el sufrimiento. Era un alma grande. Así, desde que entró en el monasterio la vimos marcada con la cruz de padecimientos físicos. Sin tener grandes enfermedades, era de constitución delicada y por ello su estado de mortificación era continuo, pues no le dejaban ir a maitines a medianoche. No podía asumir trabajos pesados, pero mientras la comunidad estaba ocupada en alguno de ellos, se las ingeniaba para hacer algo que aliviase a las otras. Por ejemplo, acarrear agua para las que estaban fregando los suelos en aquellos tiempos en que todo había que hacerlo echándose de rodillas al piso. Otra nota característica de Sor María Sacramento era la piedad. Era de profunda vida interior, muy recogida y silenciosa. Fuera de las horas de recreo nunca hablaba de no ser por necesidad o por motivo de caridad, virtud que era muy cuidadosa en practicar, siempre sonriente y amable. En tiempo de los sobresaltos de la Revolución se conservó inalterable y de buen humor y confianza. Los últimos meses que pasaron en el convento antes de estallar la guerra se le veía siempre optimista,
esforzándose por animar a todas, y lo mismo les repetía siempre que la visitaban cuando se encontraba con las otras hermanas en el piso antes de llevarlas al martirio. Sor María Balbina de San José. Balbina Rodríguez Higuera nació en Madrid el día 10 de marzo de 1866, ingresando en el monasterio en 1919, profesando solemnemente el 12 de enero de 1924. Había sido colegiala de las Concepcionistas y allí le nació la vocación. Era un alma desprendida de las criaturas y muy recogida, por eso solamente se la veía en los actos de comunidad. A pesar de ser tan reconcentrada en sí misma, tenía un trato agradable. De su recogimiento nacía la virtud del silencio, practicada por ella con grande perfección. Era de un carácter fuerte y por eso debía vencerse muchas veces. Por causa de su carácter fuerte debía practicar continuamente la mortificación. Siendo un alma amante de la soledad y el silencio, debía necesariamente ser un alma de profunda vida interior. Siempre se la veía muy recogida, no solo en las horas de oración comunitaria, sino también en muchos intervalos libres durante el día. A la primera señal de la campana acudía presurosa al lugar donde era llamada. Todos los cargos que se le imponían los ejecutaba con fidelidad y celo. Era muy trabajadora y hábil para todo. Cuando se vieron forzadas a salir el día 16 de febrero, ella acompañaba a las enfermas. Y cuando el día 22 de julio la madre les reunió y les puso al corriente de los acontecimientos y les dio libertad para irse con sus familias, Sor María Balbina dijo que ella quedaría junto a las enfermas y ancianas. No obstante, ella con su hermana Sor María de la Ascensión, por ser de Madrid, fueron enviadas a casa de sus hermanos. Ignoramos lo que sucedió, pero pasados pocos días volvieron al piso donde estaban reunidas a la comunidad. ¿Sería que fueron a los suyos y los suyos no los recibieron? Nunca lo sabremos, al menos en este mundo. Sean cuales fueren nuestras consideraciones y nuestros puntos de vista respecto de las personas, el hecho es que esta hermana, alma silenciosa e interior, más piadosa y religiosa, encontró el beneplácito de Dios y fue juzgada digna de figurar en la lista de aquellas que tuvieron la dicha de derramar su sangre por ser esposas de Cristo. Era su único delito que enfurecía a los enemigos de la Santa Fe. Sor María Guadalupe de la Ascensión. En el siglo se llamaba María Rodríguez Higuera. Nació en Madrid el 5 de agosto de 1895. Entró en el convento en 1928. Hizo la profesión solemne el 7 de julio de 1932. No pudo ingresar antes por haber quedado como cabeza de familia al morir su madre. Entraba pues convencida del paso que daba y se humillaba porque se sentía ya mayor para comenzar la vida religiosa, cuando la mayoría comienza en la juventud. Esa humildad se manifestaba en el trato con las religiosas, se notaba en ella gran deseo de dar gusto en todo. Estaba siempre dispuesta a obedecer, tanto a las más ancianas como a las más jóvenes. Esa virtud le era característica y procuraba ejercitarla en las 1000 ocasiones que se le ofrecían diariamente en la vida comunitaria. Estaba a disposición de todas para todo. Nunca permitió ser tratada de modo diferente, y aunque trajo una buena dote y no estaba acostumbrada a ciertos trabajos, se dedicaba con aplicación a aprenderlos todos. Era de estatura elevada, y por eso se echaba mano de ella para ciertos trabajos que las demás no podían ejecutar. En todas las ocasiones estaba siempre contenta. Su piedad era sólida y su humildad sincera. Era muy frecuente en ella pedir a la Madre Maestra sentada o de rodillas: hábleme de Dios y dígame muchas cosas de Jesús. Era hermana carnal de Sor María Balbina de San José, que ya se ha referido anteriormente. En los tiempos de persecución, cuando habían de salir del monasterio, esta hermana acompañaba a la madre abadesa, pues por ser natural de Madrid y por haber vivido mucho tiempo en la ciudad, la conocía bien y además era muy instruida.
Era ella la que en el tiempo de la persecución llevaba las noticias a las que estaban en casas particulares. Sor María Juana de San Miguel nació el 27 de diciembre de 1870 en Arraiza, Navarra. Se llamaba Juana Josefa Ochotorena Arniz. El 29 de noviembre de 1889 recibió el hábito concepcionista como hermana lega y el 25 de noviembre de 1890 profesó solemnemente. Era el tiempo en que, como hemos referido, después de hacer el año de noviciado, sin más pruebas hacían los votos perpetuos y solemnes. Era un alma muy interior, extremadamente silenciosa, simple y entregada a la contemplación. Si se entablaba conversación con ella, no se demoraba mucho y conducía el asunto en la dirección de Dios. Era la responsable de la cocina donde trabajaban 5 hermanas y se hacía estimar y respetar como madre y por su carácter era amada de todas. A su lado todas aprendían a comprenderse, evitando de este modo las discusiones. Cumplidora del deber y deseosa de alegrar a las demás en todo cuanto pudiese, aunque le costase sacrificio. En algunas fiestas grandes era de verla con qué alegría preparaba café para la comunidad y mandaba a la más joven que repitiesen las que quisieran, y le salía a la cara la alegría que le proporcionaba ver contentas a las monjas. Era una bellísima alma hecha de simplicidad y de caridad. En los 8 años que precedieron a la guerra civil, contando ya 74 años, estuvo gran parte sufriendo en fuerza de una dolencia que tenía, sin manifestarla a la comunidad, soportándola sola, en silencio, mas en ese tiempo tuvo que ser atendida y tratada por un especialista. Fue allí donde dio especiales muestras de paciencia. Nunca rehusó nada en lo tocante a la comida ni tuvo exigencias. Todo lo que le ofrecían estaba bien y de nada necesitaba. En 1931, cuando se instauró la República, pasaba ella por una época difícil de salud. Fue sometida a doloroso tratamiento, mas como humilde cordero no se le oía balar, solamente sufrir y sufrir. Fue una de las que más sintieron los golpes de la mudanza del régimen, de las salidas del monasterio, de la quema del convento, de la vida lejos de casa. Sor María de Jesús. Su nombre en el siglo era Basilia Díaz Recio, natural de Moradilla del Castillo, Burgos, donde nació el 14 de junio de 1889. Recibió el hábito de concepcionista el 14 de julio de 1921 y profesó solemnemente el 15 de julio de 1925. Esta religiosa entró como hermana lega, alma de grande recogimiento y silencio, siempre con una graciosa sonrisa. Un sí o un no dados con agrado era su respuesta. Su vida fue un ejemplo de virtud. La primera virtud que despertó la atención era su humildad. Siendo cocinera y habiendo 5 hermanas en la cocina, tenía su día de descanso, que ella empleaba ayudando a las enfermeras. Se le veía siempre atenta a lo que le ordenaran, sin mirar si era una hermana mayor o menor que ella, preocupada solo en ayudarlas en el trabajo que pudiese. En todos los trabajos respiraba humildad en el modo de trabajar, de ordenar y de ejecutar. Cuando tendía a la cocina era un encanto ir a pedirle alguna cosa. Con qué caridad y gusto les facilitaba lo que deseaban. Mas qué silencio envolvía aquella dulce sonrisa. Con esta lo decía todo, no hacía falta una palabra, ninguna palabra era necesaria. Otra nota era su respeto para con todas, madres, cohermanas, novicias. Procuraba participar en todos los recreos siempre con la comunidad, en las horas de alegría expansionándose como las jóvenes, y siempre se distinguía por la puntualidad en los actos de comunidad sin querer perderse ninguno. Era piadosa y fervorosa, inspirando devoción el solo hecho de verla postrada ante el Santísimo Sacramento, de quien era devotísima y delante de él pasaba sus tiempos libres. En los disturbios de 1934 fue ella destinada a vivir como enfermera en un apartamento, con las hermanas enfermas y ancianas, durante algunos meses hasta que la tranquilidad volviese.
Podemos suponer lo que pasaría sin medios humanos, privadas de la compañía de su comunidad. Fue edificante y ejemplar. Sor María del Pilar. Su nombre de bautismo era Cleotilde Campos Urdiales, natural de Valdeacón, León, donde nació el 6 de junio de 1897, siendo bautizada en el mismo día. Tomó el hábito de concepcionista como hermana lega en abril de 1824. Hizo la profesión solemne el 2 de mayo de 1928. Alma mariana, virtud que resplandecía en ella de un modo muy especial. Hablar de la Virgen era su mayor placer. Bastaba con hacer alusión al nombre de la Virgen y ya empezaba a entusiasmarse, terminando en vivas a la Virgen. En el mes de mayo se la veía inundada por un entusiasmo que externamente ninguna le superaba. Su carácter era agradable, no obstante era muy nerviosa, por eso se le notaba que se vencía continuamente en su obrar, en el hablar y hasta en el mismo andar. Era puro nervio, sufría de bocio y tal vez por eso se debía a su estado nervioso. Tenía un trato delicado, se puede decir fino, respetuosa en extremo con las superioras y con las demás. Ese carácter amable lo adquirió a fuerza de vencerse y de practicar la virtud. Se distinguía en la piedad, ya acostumbrada desde su casa donde recorría varios kilómetros para oír la Santa Misa. En el convento su fervor era de modo especial hacia el Santísimo Sacramento, delante del cual gustaba de pasar los minutos que le sobraban de sus ocupaciones. Se distinguió también en la virtud de la humildad y en el silencio. Escuchaba siempre y no respondía sino cuando era preguntada. Cuando comenzaron los días negros en mayo de 1931, comenzó también para ella un periodo difícil. El día en que la multitud quiso incendiar el convento, una señora, antigua alumna de las monjas, le llevó a su casa. Sor Pilar contó después que aquella noche no se acostó, sino que se pasó toda la noche sentada en oración para superar el miedo que la dominaba. Así, con su nerviosismo, su simplicidad, su vida de piedad, con sus deficiencias y sus posibilidades, también Sor Pilar fue encontrada digna de ser contada en el grupo de las mártires. Sor María Beatriz. Esta religiosa nació en Navas de los Caballeros, León, el 18 de marzo de 1908. Su nombre era Narcisa García Villa. Entró en el convento en 1924, recibiendo el hábito al final del mismo año. Hizo la profesión solemne el 19 de marzo de 1929, pues tuvo que esperar a cumplir los 21 años. Como cuentan, brilló desde el principio por su sencillez. Era la más joven de la comunidad, pues al entrar apenas contaba 16 años. La trajo al convento su padre, era la primogénita de la familia, y al despedirse de su padre se desató en llanto. Una de las madres le ofreció una fruta como a una cría para calmarla, y después ese hecho ella lo comentaba con alegría. Realmente en el convento la trataban como a una niña por ser la más jovencita de todas, y eso a ella le servía de humillación, pues en su casa, por ser la mayor entre sus hermanos, era tratada como persona mayor, y así quería que le tratasen en el convento, con mayor motivo. Siempre se le notó muy respetuosa para con la superiora y con todas las hermanas, derramando delicadeza y amor. Al principio de su vida religiosa, debido a su temperamento muy sensible, no se le podía decir nada, pues lloraba por cualquier cosa, y como Santa Teresita lloraba después por haber llorado. Años después ella misma lo contaba con mucha gracia, haciéndolas reír a todas. En todos los oficios se la veía cumplidora del deber hasta en los mínimos detalles, aseada y ordenada, demostrando así por quién hacía los trabajos, por Jesús. Al notar en ella una predisposición para la música, ordenaron que Sor Sacramento, la organista, le diera clases diarias. Con esto aprendió a tocar piano y armonio, acompañando en las fiestas y cantos de la misa. También en la piedad se distinguía, aunque era joven en edad. Las testigos afirman que en este particular parecía una religiosa de años, siempre puntual en los ejercicios de comunidad.
Se destacaba por una modestia que encantaba y por un silencio rigurosamente guardado, no hablando sino lo que era verdaderamente necesario. Debido a su temperamento enérgico, era de pocas palabras. Aborrecía por carácter las conversaciones largas. Al encontrarse compañeras o personas de la familia, acostumbraba a cruzar pocas palabras, mas las envolvía en una agradable sonrisa tan inteligente y sincera que dispersaba cualquier otra manifestación estrepitosa de simpatía. La sonrisa, además, era una de las facetas características de Sor Beatriz. Los padres, las personas del pueblo que la conocieron, las monjas de su convento, todos concuerdan que su sonrisa era una sonrisa dulce, comprensiva e inteligente. Era lo que más encantaba de ella. De las 18 monjas cuyos nombres hemos reseñado, que integraban la comunidad de la calle Sagasti de Madrid, 10 tuvieron la dicha de dar la sangre por Cristo. 2 fallecieron en aquel tiempo víctimas de los sufrimientos, una no perseveró. 5 sobrevivieron a los acontecimientos, tornándose en semilla para la restauración del monasterio, al que acudieron también como refuerzo algunas hermanas concepcionistas de Aranjuez.